El recientemente desaparecido filósofo francés Bernard Stiegler decía que el siglo XX terminó en el año 1992 con la aparición de Internet. Stiegler se enfocaba en que las maneras en las cuales la memoria se exterioriza, la memoria humana, es decir, se registra materialmente en el mundo, son definitorias, son condiciones para el pensamiento mismo y para la manera en que se constituye la cultura y la humanidad. De alguna manera, la aparición de la escritura marcó el inicio de la historia como tal, el paso de la prehistoria a la historia, y uno podría imaginar que esta transformación a las formas digitales de registro y también de manipulación de la memoria espacializada, de la memoria material, cambian de manera tan importante, quizá eso sería discutible, como lo fue la aparición de la escritura, las maneras en las cuales la humanidad se constituye a sí misma. Otro filósofo de otra escuela completamente diferente, Luciano Floridi, va a decir algo análogo, va a decir que así como el paso de la prehistoria a la historia fue marcado por la escritura e implicó que las tecnologías de la información y la comunicación, en ese caso bastante más elementales que las actuales, se volvieron una condición importante para el bienestar humano. Estamos viviendo ahora el paso de la historia a la hiperhistoria, según Floridi, donde las tecnologías de la información y la comunicación son esenciales para el bienestar humano. Dejan de ser importantes y pasan a ser esenciales. Son la base del bienestar humano. Más allá de la discusión sobre eso, si es así o no, y que es un poco ociosa, es claro que hay una transformación en curso, que esa transformación puede ubicarse como iniciada en el 93 quizá, o 92, y podemos ver que la pandemia ha terminado de consolidar que la mediación digital es fundamental en toda la comunicación humana. Por supuesto que es un proceso que venía y no fue la pandemia la que lo generó, pero la necesidad que tuvimos, que tenemos todavía, de manejarnos por estos medios, nos ha transformado también en nuestra forma de vincularnos, entre humanos, con tecnologías y entre tecnologías en sí mismas. Otro filósofo, Jussi Parikka, un filósofo finlandés actual, va a decir que entender el antropoceno, es decir, este momento del mundo donde la humanidad es la principal fuerza de transformación, para bien o para mal, es entender el antropoceno, entonces, es entender las mediaciones. Y las mediaciones hoy son básicamente digitales y computacionales. Uno podría pensar a lo computacional como una tecnología más, ¿no? Así como fue la máquina de vapor, como después fue, no sé, distintos tipos de tecnologías que fueron ocupando lugares importantes en nuestra vida, la electricidad. La tecnología digital también sería algo equivalente o incluso menos importante que, por ejemplo, la electrificación. Sin embargo, puede tratar de mostrar por qué la tecnología digital es realmente una transformación radical en nuestras formas de estar en el mundo. Y lo primero es enfocarme en esta idea de que lo digital en realidad no es una tecnología, no es una tecnología más, sino que es algo que transforma todas las tecnologías. Uno puede decir que también la electricidad fue eso, en parte, pero en parte también la novedad que presentaba era menos drástica porque era una forma más de energía. En cambio, lo digital es una forma nueva de ordenamiento del mundo, directamente, ¿no? De la existencia de cosas que no existían antes, ni en otras formas. ¿Es así? Poder pensar estas cosas requiere, y esto lo voy a plantear como una necesidad histórica e institucional, si se quiere, requiere un espacio de pensamiento de convergencia entre miradas conceptuales filosóficas, miradas sociales, políticas y por supuesto una comprensión profunda de la tecnología y cuando digo la tecnología no digo solamente las aplicaciones, sino por el contrario, como decía Dijkstra, el desafío conceptual, el desafío intelectual que las computadoras nos presentan y que recién ahora está empezando a aparecer de manera más visible, ese desafío intelectual.
Voy a decir algo más sobre esto después. Pero lo que voy a intentar hacer entonces es, desde una clave conceptual, interrogar qué tiene para decir la computación respecto de lo que pasa hoy en el mundo también. Y lo primero es, recurrir una vez más a la aparición del concepto de computación en el trabajo sobre todo de Alan Turing del año 1936, cuando Turing define la noción de computación para responder a una pregunta por los fundamentos de la matemática. Es decir, en particular al llamado Entscheidungsproblem que Hilbert plantea sobre la posibilidad de que exista un método preciso, mecánico, hoy diríamos efectivo, de determinar si una fórmula aritmética en particular es verdad o no. O si se quiere también, con la diferencia que ya sabemos que eso tiene, si una fórmula de la aritmética es teorema o no para un sistema axiomático dado. Esa idea de Turing no presuponía la existencia de máquinas computacionales, sino que esa computación sería equivalente, y esto es importante tenerlo en cuenta, con cualquier método suficientemente preciso llevado adelante por humanos también, ¿no? De hecho, la máquina de Turing era un humano computando, uno diría, ¿sí? Con reglas precisas. Esa idea de Turing termina de definir la noción de lo efectivo, que no era fácil de precisar, porque intentaban hacerlo dentro de sistemas axiomáticos, y en realidad la idea de efectividad es una propiedad de los axiomas. Poder axiomatizar la noción de efectividad no es simple, y aún hoy se sigue discutiendo si uno dispone de posibles axiomatizaciones buenas del concepto de efectividad. Los trabajos también de Robin Gandy a posteriori, alumno de Turing, en el año 1980 sobre todo, extienden esta noción de máquina de Turing para caracterizar cualquier noción de mecanismo. Es decir, lo mecánico sería equivalente a aquello cuyo comportamiento es simulable por alguna máquina de Turing. Y lo justifica en un análisis conceptual. La otra ventaja que tuvo ese análisis de Turing es que se basó en las limitaciones de memoria y de percepción humanas para poder llevar adelante cálculos precisos, ¿no? Entonces, eso también le da todo un marco conceptual que permite justificar y que de alguna manera eso haya implicado que todos los matemáticos de la época, incluidos por ejemplo Church, Alonzo Church, el mismo Kurt Gödel o Stephen Klein, por ejemplo, reconocieran en esa noción una noción que resolvía la cuestión del Entscheidungsproblem. La noción de efectividad va a estar también asociada, cuando uno mira conceptualmente la computación, como algo del automatismo, ¿no? Del automatismo de repetición, si usamos ese concepto. Es decir, que no estaría asociado a las propiedades creativas o digámoslo así, pese a que yo rechazo un poco esta noción, las ideas semánticas de las mentes, sino por el contrario a formas automáticas de procesamiento, lo cual marcaría una distinción tajante entre pensamiento humano y pensamiento y formas computacionales o pensamiento computacional, si eso tuviera sentido. Las computadoras solo harían cosas que pudieran programarse para hacer, y ese programar es una actividad netamente humana. De hecho, una idea que yo también suscribo es esta de Dijkstra, que va a plantear en el trabajo de On the Cruelty of Really Teaching Computing Science, que dice que la ciencia y la computación va a existir siempre en ese interjuego entre el procesamiento mecánico de símbolos, también llamado computación, y el procesamiento humano de símbolos, o la manipulación humana de símbolos, llamada también programación. Y eso está asociado a esta otra idea que también aparece en el artículo del 36 de Turing, la idea de máquina universal. Y una idea que de alguna manera está en tensión con la idea de efectividad. La idea de máquina universal está asociada a que no solo uno puede llevar adelante cálculos determinados de manera precisa en la tabla de transición de la máquina, en su programa, sino también que pueden leer una codificación de cualquier otra máquina en la cinta de entrada, como un dato más. Es decir, una máquina que toma como dato una codificación de cualquier otra máquina y se puede comportar como ella, en algún sentido.
en el sentido de entrada-salida en particular, en este caso. Pero es decir, una máquina que puede imitar cualquier otra máquina, codificada como un dato más. Es decir, los programas como datos y de alguna manera una noción reflexiva, una máquina que puede volverse cualquier otra máquina, a partir de una descripción de esa máquina. Esta noción de Turing está en tensión con la efectividad porque muestra, por el contrario, una idea muy creativa, modificable y lo contrario de lo automático en la misma estructura computacional que está describiendo. Y ese vínculo entre creativo con los sistemas computacionales, que en principio estaría dado por humanos manipulando símbolos, también es más complejo que eso, porque esos humanos manipulan símbolos a través de y usando estructuras computacionales también, intérpretes, compiladores. De hecho, la máquina universal es un intérprete, es capaz de producir comportamiento a partir de un programa codificado. Pero bueno, solo mencionar esto, ¿no? Entonces, a la vez que tenemos la idea de lo efectivo, tenemos la idea de lo programable. Y ambas ideas, en esa tensión entre automatismo y desautomatización, producen lo que es la noción moderna de computación y son esenciales para entender el fenómeno computacional. Otra noción en la que no voy a abundar ahora, pero que Dijkstra menciona también, es la enorme abstracción que las computadoras representan. Es decir, la complejidad conceptual y tecnológica que implica pasar desde los bits a los programas complejos como este que hoy nos graba y nos permite comunicarnos, que es de órdenes de magnitud mayores a 10, ¿no? Y toda esa complejidad de abstracción es completada, es llenada por el mismo tipo de tecnología, la tecnología computacional, la programación. Eso es una novedad y requiere realmente nuevas maneras de pensar. Es uno de los desafíos que las computadoras plantean a la humanidad. Entonces, volviendo a esta tensión entre lo programable y lo efectivo, vemos que hoy la computación produce una pregunta acerca de cómo nos vinculamos con los sistemas computacionales, pero también cómo los sistemas computacionales median entre otros sistemas tecnológicos entre sí, entre humanos y sistemas técnicos. Hoy las comunicaciones digitales ocurren en un porcentaje del 80% quizá entre sistemas no humanos, ¿no? Entre dispositivos. Eso hace que poder entender esa mediación requiera algo bastante más amplio que una mirada antropomórfica de las comunicaciones. Por el contrario, hay una novedad ahí también a dar cuenta. ¿Qué quería decir con esto? Primero, enfocarme en cómo esta novedad de la computación impacta en la vida humana y en las concepciones que tenemos de lo computable. Y una cuestión acá que es muy importante tener en cuenta es que la noción de Turing de computación no es una noción reduccionista, ¿no? Cuando muchos filósofos, inclusive gente que trabaja en neurociencias o distintas disciplinas donde aparece esta comparación o metáfora del cerebro como computadora o el pensamiento como computación, muchas veces dicen que bueno, pero no, en el cerebro no hay bits, no hay la estructura von Neumann, pero eso es, o no hay mucho menos una idea de la cinta y la manera de procesar. Pero eso no significa que Turing pensara o que la computación se reduzca a las máquinas de Turing. Por el contrario, la máquina de Turing es lo mínimo que uno puede disponer para que aparezca una noción de computación rica. Pero por supuesto que esa noción puede aparecer en contextos de los más diversos. Y lo que Turing muestra convincentemente es que aún con tan poquito se puede hacer todo esto. Se puede mostrar que el ensayo de un problema es insoluble, es decir, que hay procedimientos que son suficientemente complejos como para que no pueda haber otro procedimiento preciso que pueda resolver propiedades de ese procedimiento. En particular el halting problem, pero también esto es relevante, un teorema que para mí es tan significativo en términos conceptuales, que es el teorema de Rice, que dice que, dicho en términos no técnicos, que cualquier propiedad comportamental de un programa, de un sistema computacional, es
inescrutable en un sentido. Es decir, no tengo ningún método para poder determinar, conociendo el texto del programa, conociendo los datos inclusive, pero conociendo el texto del programa, poder determinar qué es lo que el programa hace o puede hacer. No hay ningún método para hacerlo. Por supuesto que estamos acostumbrados, los programadores, las programadoras, a que cuando programamos podamos dar cuenta de lo que el programa hace, podemos justificarlo. Y eso nos lleva, me parece, a esta idea de artefactual de la computación, es decir, hay artefactos que tienen buenas propiedades, y esas propiedades los programadores y programadoras no solo las definimos, las construimos, sino también que podemos demostrarlas y podemos convencer de que están bien. Por supuesto que eso es parte de una práctica, de una buena práctica tecnológica. Ahora, lo normal, entre comillas, lo que ocurre en general, es que no hay, dado un texto de programa cualquiera, no hay ninguna posibilidad de que haya un método preciso, o un programa, o un algoritmo, pero es básicamente identificable las dos cosas, que pueda determinar cuál es el comportamiento de ese programa. Eso es lo que el teorema de Rice del año 41 dice, ¿no? Y tiene consecuencias importantísimas. Solo que hasta ahora la historia de la programación marcó esta otra parte que yo decía. Cualquier buen programador debería poder justificar que el programa hace lo que tiene que hacer. Pero hoy tenemos una tecnología, a mi entender, bastante torpe, bastante poco sofisticada, basada en forma aproximada de programación, que es la idea de Machine Learning, donde en realidad lo que hay acá es, de nuevo, un uso intensivo de los programas como datos. No ahora solo como datos de entrada, sino como datos de salida de otro programa. El Machine Learning es una tecnología de producción de programas distribuida de una manera con más peso en la computación misma. Es un programa de entrenamiento que produce otro programa, el clasificador. Es decir, una tecnología más o menos desarrollada de la metaprogramación. Y eso produce también por primera vez una novedad en términos de cómo conseguimos los programas, que es producimos programas esencialmente opacos. Es decir, que el teorema de Rice entra en acción práctica en esta nueva tecnología. Es decir, los programas producidos por Machine Learning, sobre todo por la subtecnología del Deep Learning, son programas que no solo no se sabe bien cómo clasifican, sino que además es probable que nunca podría saberse, o que no podríamos saber cómo lo hace a partir de ningún tipo de trabajo que hagamos sobre el programa generado, ¿sí? Y eso efectivamente da lugar también a esa opacidad del código, da lugar también a una cantidad de preguntas filosóficas, éticas, políticas, cognitivas, que tienen que ver con cómo esos sistemas, hoy ubicuos y de alguna manera se han vuelto la principal forma de producción de programas que funcionan en las redes y que hacen funcionar las redes, cómo afectan a las distintas formas de vínculo y de comprensión del mundo de humanos y humanas. Pero bueno, ese nuevo enclave de cosas requiere, por supuesto, una nueva comprensión, nuevas maneras de poder ser pensado. Esta idea de las humanidades digitales o los software studies, formas de convergencia entre distintas miradas, estos espacios transdisciplinares que son tan necesarios, están aún en un estado demasiado incipiente, a mi entender, y hace falta realmente elaborar no solo a partir de las tecnologías existentes, sino de las posibilidades tecnológicas y, por supuesto, de lo mucho que se sabe de las posibilidades en términos conceptuales de la misma noción de computación. La verdad que me interesa debatir, me interesa que charlemos estas cosas y podría seguir profundizando en una cantidad de cuestiones. No lo voy a hacer, voy solo a tomar como para sumar a un debate digamos, posiblemente acalorado, voy a sumar un acontecimiento que pasó en los últimos 2 meses, que tiene que ver con algo que yo considero una necesidad, que es la enseñanza de la computación en las escuelas. Es decir, que la idea de la computación pasa a ser un concepto y formas de comprensión del mundo, pero también de un campo particular, que tiene que ser parte de la formación de cualquier ciudadano o ciudadano, no solo de los expertos o de la gente que trabaja en el área. ¿Por qué? Bueno, por esto que digo, ¿no? La computadora no está ya localizada en un artefacto. La idea de computación es ambiental,
está en todas las cosas que hacemos. Casi todo objeto tecnológico hoy es ciberfísico, es decir, tiene una parte digital y una parte de funcionamiento material. Lo digital también es material, ¿no? Pero una forma de materialidad muy particular. Y eso hace que entender el mundo sea entender esos funcionamientos. Es decir, para poder ser un ciudadano o ciudadana más integrado a lo que es el mundo hoy, con comprensión de ese mundo, se requiere una comprensión de los rudimentos de las tecnologías digitales y la programación. Es decir, la tecnología digital no es tal cosa, es una manera de hacer cualquier tecnología hoy. Desde una, no sé, desde una plancha quizás, no sé si las planchas, por ahí la plancha no, pero desde, no sé, una máquina de afeitar a un celular, por supuesto, o un auto, todos tienen una gran cantidad de tecnología digital que es necesaria para entender que funcionan. Quizá un termo es algo que todavía, sin duda, preserva esta pureza, si se quiere, de no tener software como parte de su constitución. Entonces, hace poco hubo un programa de 2 ministros que no están más, de ministro de Educación y ministro de Ciencia y Técnica, donde se planteaba la enseñanza de la ciencia y la computación en las escuelas como algo que las jurisdicciones provinciales correspondientes tienen que ir implementando en el próximo año y medio. Lo cual está muy bien. Hubo alguna discusión ahí, algún debate complicado, porque parte del planteo, de manera quizá implícita, fue reemplazar educación tecnológica por ciencia de la computación. Dicho así, suena feo. Yo no creo que haya que hacer eso por muchas razones, pero efectivamente la educación tecnológica, que es un área que ha crecido muchísimo en los últimos 20 años, que ha ido conformando un campo disciplinar y un campo de conocimiento, y que es fundamental para entender el presente, también requiere que se adecue o que dé cuenta de esto que yo planteo como que no es que la tecnología digital es una tecnología más, sino que es un cambio general en cualquier forma tecnológica, ¿no? Entonces, la educación tecnológica me parece que debería poder entender lo digital como la base de cualquier tecnología del presente. No sé si la base, por lo menos como una dimensión insoslayable de cualquier tecnología del presente. Eso por un lado. Entonces, la integración de ciencia de la computación y tecnología, educación tecnológica es de 2 vías. La educación tecnológica debería permearse de esta novedad y poder integrarlo a un nuevo estadio de la tecnología. Y por otro lado, la ciencia de la computación necesita para mí de un diálogo continuo con disciplinas aledañas en clave de entender la relevancia y la condición que pone a la ciudadanía misma y a la existencia en el mundo, y por lo tanto nutrirse de eso para poder enfocarse en las cuestiones más relevantes. Esa nueva necesidad de pensar la educación en ciencia de la computación asociada a la tecnología y el desarrollo de eso en todo el país es realmente uno de los desafíos más acuciantes y más difíciles de resolver que tenemos. Difícil porque requiere, por supuesto, la transformación del sistema educativo y, por supuesto, la formación y la formación no meramente pasiva, sino por el contrario, de discusión y de debate de una enorme cantidad de docentes que hacen falta para poder llevar eso adelante. Pero la relevancia que eso tiene y la necesidad de que sea hecho no puede ser más importante en este momento. Así como en el artículo de Dijkstra, donde Cruelty, él terminaba hablando de cómo era necesario pensar, digamos, estas novedades de la computación para entender cómo enseñar computación, y por supuesto el artículo fue muy controversial. Sin embargo, yo sigo creyendo que es extremadamente relevante lo que dice Dijkstra en ese trabajo. Creo que hoy hay que ayornarse en ese sentido y entender que no solo se trata de comprender cómo funcionan las computadoras, cómo funciona el software, sino sobre todo de qué es computación y qué desafíos, qué novedades enormes eso plantea acerca de qué es lo humano mismo, cómo los algoritmos, que no son más que realidad humana cristalizada en formas técnicas y conceptuales novedosas, afecta
los alcances y límites de la humanidad misma, ¿no? Redefinen lo que la humanidad puede, redefinen las formas de conocimiento y sobre todo redistribuyen la percepción, la cognición y la agencia, es decir, las acciones humanas en el mundo. Bueno, ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias, Javier, por tu charla. Muy, muy, muy interesante. La verdad, tocaste un montón de temas, y la verdad que todos podemos pararnos en cada uno y estar horas y horas hablando. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Para mí estas jornadas que he participado en muchas de ellas, creo que las primeras también, y siempre, bueno, la gente de la Universidad de Rosario ha sido extremadamente amable conmigo, bueno, y me han invitado seguido, así que lamentablemente estamos en esta situación, pero bueno, la próxima nos veremos seguramente. Seguramente sí, cuando le pasemos la posta a la próxima generación, seguramente podamos volver a hacer las charlas de manera presencial. Bueno, para arrancar un poquito, digamos, la charla, el debate, digamos, de algunos de los temas que podemos hablar, algo que a mí particularmente me interesa un montón, también todo esto que en un momento hablaste del tema de nosotros como ciudadanos y ciudadanas digitales, digamos, como la responsabilidad, digamos, que tenemos para cumplir, o que estaría bueno que tengamos ese rol. Acá una pregunta que hacen es, ¿qué opina de los jóvenes que viven usando computadoras o celulares y no conocen, no sé, cómo funcionan las carpetas, por ejemplo? No sé digo, me parece que es de dónde se empieza y cómo se siguen con estas cosas. No lo veo como un problema en sí. Yo creo que esto que mencioné, digamos, de la mente extendida, digo, los humanos se constituyen, o se han constituido siempre, a partir de esas extensiones de la mente, de la memoria exosomática, digámoslo así, lo que está fuera del cuerpo, desde las herramientas, desde la instrumentalidad de las herramientas, pero por supuesto los cuadernos, las carpetas, todo tipo de instrumentalidad que constituye la mente misma. Es decir, nosotros no podemos multiplicar dos números de 10 cifras mentalmente. Usamos el cuaderno. Entonces, cuando esas andamiajes externos se extienden de maneras diversas, también la mente cambia, pasa a ser otro tipo de mente, otros tipos de mentes. Y eso es lo que me parece que hay que poder pensar, una variedad de tipos de mentes. No me parece ni mejor ni peor que estén metidos con la computadora o los celulares. Hay que partir de ahí como manera también de constituir esas mentes. Lo que sí es un problema para mí es la mala interfaz que tiene un celular, digamos. Digo, no es que hay que dejar el celular porque, digo, para mirar las flores como crecen, o sí, digo, el que quiera, yo no, pues soy alérgico, pero sino el tema de que el celular es una pésima interfaz, ¿no? Una pantallita chiquita donde está mirando y todo pasa por ahí, ¿no? Habría que tener mejores interfaces, mejores vínculos entre las memorias exosomáticas y las somáticas, ¿no? Me parece que hace falta desarrollar mejor esos vínculos, pero no me parece un problema en sí. Por el contrario, lo que creo es que tanto en los mundos digitales, o mejor dicho, hoy el mundo es una interconexión, un anudamiento extraño entre tecnologías digitales globales y territorios geográficos, digámoslo así. En esa nueva topología, en ese nuevo anudamiento, hay muchas formas de transitarlo. Y todas implican un vínculo fuerte que puede ser creativo, que puede ser automatizante y aburrido con las tecnologías digitales. Entonces, me parece que no es un problema en sí, sino un problema de cómo se están usando y de las carencias que tiene esa misma tecnología como que es el celular, ¿no? Ya que venimos por ese lado, también preguntaron de estos argumentos que hay para que se incluya la computación en las currículas escolar, digamos. Desde el nivel inicial, ¿cuál es la que más te interpela y por qué, digamos? Mira, es bien interesante y bien compleja la pregunta, ¿no? Porque hay varias cuestiones que yo las tomo con pinzas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de pensamiento computacional. Está bien, pero tampoco hay que exagerarle, digamos, ¿no? No es que, digo, el pensamiento computacional es tal porque hay computadoras, es decir, porque el concepto de computación es un concepto rico en términos de una novedad de lo que hay en el mundo, ¿no? O sea, la computación, tanto la idea de Turing de la computación, un humano computando, como la computación de las computadoras, como la computación ambiental en la cual hoy vivimos, ¿no? Hay computadoras por todos lados. Realmente transforma lo que el mundo es. Entonces, para mí, lo más interesante
es el desafío conceptual que la computadora propone. Pongo un ejemplo que digo, hoy se habla de las cantidades o los procesos de automatización de los seres humanos y del pensamiento, ¿no? Que tienen que ver para mí con el mal uso de las tecnologías digitales. Digo, sabemos, digo, para nosotros es como un mito fundacional de la computación, que la computadora viene para liberar la mente de tareas repetitivas, ¿no? Digo, quizás un mito que no está ocurriendo de manera muy marcada, pero efectivamente nos permite eso, nos permite que muchas tareas que serían repeticiones y automatizaciones sean delegadas o sean compartidas de una manera creativa. Paradójicamente lo que está ocurriendo no es eso, ¿no? Las redes sociales, la forma en las cuales cierto tipo de algoritmos producen un efecto social y psicológico automatizante y, ¿por qué no, estupidizante en muchos casos? No hay que escaparle a eso. Es como que tenemos una herramienta y estamos agarrando al revés, ¿no? Estamos usando al revés. Me parece que hace falta una inversión ahí de cómo nos vinculamos con los sistemas computacionales, que, como decía, no son las computadoras solamente, están en los más diversos dispositivos y ambientes en los cuales vivimos. Dentro de los grandes problemas que supone la tecnología, vos englobás justamente esto, el mal uso de la tecnología como un gran problema, ¿no? Sí, sí, bueno, y volviendo a esto de que hace falta el desafío, digamos, que la computadora conceptualmente propone, o que la computación propone, es algo que por donde habría que arrancar para mí, la formación en las escuelas en particular, pero también recogerlo en los propios estudios de grado y posgrado, ¿no? Que a veces queda como en segundo lugar por las necesidades técnicas y las currículas más orientadas a lo matemático o a lo específico, ¿no? Científicamente hablando. Entonces me parece que hace falta hoy eh, ampliar esa currícula, ampliarlas con miradas de cruces disciplinares y de análisis conjuntos ahí. No alcanza con juntarse con un psicólogo, un informático para ver qué hacemos en conjunto. Hay que poder tener un diálogo disciplinares que construyan nuevos conceptos, ¿no? Psicólogos, digo, sociólogos, digo, educadores, hace falta construir conceptos nuevos, y no por capricho, sino porque efectivamente hoy los sistemas computacionales y las grandes redes en general, las plataformas, están siendo una de las condiciones en las que se construyen las subjetividades. No es que son simplemente algo accesorio o instrumental, son el ambiente en el cual nos constituimos. Y por lo tanto, esta necesidad, una necesidad de pensar nuestro mundo, digamos, ¿no? y de actuar en el mundo. Hoy la acción, no sé, algo que yo hago de manera cotidiana, la acción política, el trabajo político, está atravesado por las mediaciones algorítmicas, y si uno no tiene un vínculo creativo, conceptual, analítico con ese tipo de mediaciones, queda nada, jugando en un juego que no es pertinente, ¿no? Bueno, sí, no sé yo si querés, tal vez me gustaría capaz ampliar un poco de todo esto que estamos hablando ahora, bueno, de estas mediaciones algorítmicas que hablas, que también, no sé, hablaste de, bueno, de cómo ya es, digámoslo, ya es como donde nos movemos, digamos, este mundo, por ejemplo, de las redes. No sé qué opinás, por ejemplo, de justamente qué observás de cómo se mueve la gente, no sé si tenés alguna postura formada, no sé, de lo que ves justamente cómo capaz el ciudadano común se mueve en este mundo que capaz lo vemos como paralelo, pero que justamente cada vez está más ligado Sí. a la realidad, ponele. Sí, es una parte constitutiva de la realidad hoy, digamos, no hay vuelta. Y de hecho, yo creo que hay que poder sustraerse a los prejuicios rápidos, ¿no? Digo, yo entiendo esta pregunta, digo, no es que me parezca un prejuicio, ¿no? El tema de la preocupación por jóvenes absorbidos por la tecnología, ¿no? En algún sentido. El problema es ese que no siempre ocurre, por eso digo, por ahí hay que ver si ocurre eso. Esa imposibilidad muchas veces de tomar esa distancia o de poder matizar ese vínculo tecnológico, ¿no? No porque no haya que estar vinculado, sino porque ese vínculo tiene muchas dimensiones posibles, ¿no? Entonces hay que poder jugar con esas dimensiones. Eh,
digo, pongo un ejemplo, ¿no? La educación, cómo se ha transformado en este tiempo. Digo, la pandemia nos forzó a, bueno, a esto que hoy tenemos acá, a esta mediación y esta discusión, y, y hemos visto, digo, experiencias diversísimas, ¿no? Experiencias traumáticas, experiencias de padecimientos por esta forma de educación, y experiencias favorables, experiencias también de descubrimiento y creativas en este nuevo ambiente educativo y vincular también, ¿no? Yo digo, dando clases de posgrado, nos pasaron cosas interesantes en el sentido que el vínculo que se establecía, el vínculo dialógico, como ahora nosotros tres acá, pero el vínculo ideológico ocurría de manera muy, muy fluida, y claro, vos estás también, estás en la computadora, mientras alguien habla podés estar buscando algo, a la vez podés mostrar lo que estás haciendo. Hay muchas variantes posibles. Por supuesto que querría estar en Rosario ahora, pero bueno, a la vez eso, ¿no? El vínculo también se expande y entonces damos curso, invitamos a 5 personas de cualquier lado y todos entran a discutir. Tenemos alumnos que están en cualquier parte del mundo, se comparten las experiencias. Digo, hay un tránsito frente a esto que la pandemia obligó, pero que efectivamente hoy deberíamos cosechar un poco lo que, digo, la pandemia fue una mierda que nos dejó mal, digamos, no estoy diciendo que estuvo bien, pero también tuvimos una serie de aprendizajes a la fuerza y esos aprendizajes nos llevan a tener a tener más herramientas para pensar o para comunicarnos o para pensar los futuros posibles, ¿no? Yo creo que ese es el juego, ¿no? ¿Cuáles son los futuros posibles? Y lo que yo trataba de enfatizar en la charla, ¿no? Era esto de algo que, si bien los computólogos sabemos, no siempre recordamos, y es la enorme versatilidad de los algoritmos, ese mundo radicalmente nuevo con la aparición de una familia infinita de maneras de comportamientos que uno puede crear y que pueden existir como entidades asociadas, vinculares o lo que sea con el resto de la humanidad, digamos, ¿no? Me parece que esa posibilidad, esa apertura que hay, da lugar a que quizás por primera vez, pero quizás no sé, no haya un futuro claro. Hay muchos futuros, algunos de ellos distópicos, otros no. Entonces, me parece que poder orientar eso, hay un rol esencial en que informáticos podamos estar pensando eso en esas claves, ¿no? Yo he tenido muchos diálogos en este tiempo de pandemia también con gente que está trabajando desde laboratorios diversos, ¿no? Qué sé yo, pensando en la ética de la inteligencia artificial, por ejemplo, o en los problemas políticos de las redes y el uso de parte, sobre todo, de las derechas oscurantistas de las redes sociales como manera de construir sus propios proyectos políticos. Pienso en Trump y la toma del Capitolio, pero también toda esa especie de horda irreflexiva que se junta a través de las redes también, ¿no? Y que funciona, o que es, digo, no hay que culpar las redes, pero es inseparable de eso, ¿no? Jaron Lanier decía, ¿no? El Black Lives Matter, el movimiento más fuerte estadounidense, junta a los racistas. ¿Por qué? Porque son los que más reaccionan, ¿no? Negativamente frente a esas cosas. Entonces terminan juntándose a partir de las redes sociales. Y por lo tanto dando lugar a fenómenos políticos colectivos, en este caso jodidos, que no hubieran sido posibles si no. Ese es el nuevo ambiente que tenemos, que solo se va a ir acentuando en esa dimensión. Poder encontrar las maneras de construir buena política, buenos conceptos, buena forma de existencia y buenos vínculos, sobre todo, ¿no? Que también, digo, también están mediados de esa manera. Las redes sociales, inclusive las redes de vínculos personales, establecen tipos de vínculos. No digo que reemplacen otros vínculos, pero son parte hoy de lo que somos, digamos, ¿no? Explorémoslo para que sean vínculos, no sé cómo decirlo, sanos, buenos, interesantes, creativos sobre todo. Gracias, Javier. La verdad que siempre escucharte es placentero. Placentero, es más, hasta me da cosa a veces interrumpirte porque venís con un flow y con una forma de transmitir información que es como meto ruido si habla. Ahora, bueno, ya estamos
cercano, con el horario ajustado para seguir avanzando con otras cosas. Lo que queríamos decir, lo que estuvimos hablando mientras estaba haciendo la charla, si querés, es de exponer o dar archivo de lo que estás hablando, el video del text. Sí, Aldo. Yo antes de ir cerrando, porque hay una pregunta del público, como para no dejarla afuera antes de seguir, porque tenemos un par de cositas más, pero también como para allá, última pregunta y ya después hacemos el cierre, que preguntan, bueno, justamente en un momento hablaste, bueno, hay un montón de futuros inciertos, como que es todo medio una nebulosa ahí que vaya a saber qué nos espera, pero bueno, acá preguntan, ¿qué impacto crees que tienen y van a tener las abstracciones cada vez más grandes de las tecnologías, sean positivos o negativos? Es muy buena pregunta, y solo que no daría por hecho que las tecnologías son cada vez más abstractas. Hay un filósofo que me gusta mucho, que trabajamos mucho también con el grupo de investigación que participo, que se llama Gilbert Simondon. Simondon es un filósofo que escribió sobre todo en sus dos tesis en el año 58, 1958, y después siguió escribiendo un tiempo, antes de chiflar, escribió varias cosas muy interesantes. Y él planteaba que en realidad los objetos técnicos tienden a la concretización, en el sentido de que van incorporando en su propio diseño, en su propia estructuración, distintas funciones de manera cada vez más sinérgica y más interrelacionada. Él estudiaba los motores, sobre todo, las máquinas termodinámicas, y por supuesto estudia un poco las máquinas informacionales, pero aún no del todo comprendidas, me parece, en su tiempo, ¿no? Esa concretización tiene que ver con que esos esquemas de funcionamiento, de alguna manera, cristalizan las mejores cosas que la humanidad produce, digámoslo así, ¿no? No son algo ajeno ni distante. Digo, porque la palabra abstracción a veces puede sonar como eso, ¿no? Un mundo abstracto es un mundo que de alguna manera se separa, ¿no? La misma noción de abstracción se separa, digamos, de la vida, del mundo de la vida. Y yo creo que eso no es una necesidad de las tecnologías, no es una necesidad. Por supuesto que, digo, hay que entender la palabra abstracción en dos sentidos, ¿no? Hay un sentido el que usamos los informáticos, que es el sentido, ¿no?, de una herramienta conceptual para olvidar detalles, y en ese sentido entender o mejorar nuestra productividad algorítmica, de productividad como programadores, como programadoras. Eso es una cosa, está bien, digo, esa forma de abstracción es algo que es una herramienta invaluable. Es más, según Dijkstra, es una de las dos novedades radicales que la computación trae al mundo, ¿no? La enorme cantidad de niveles de abstracción posibles. Pero no la abstracción en términos de la separación de la vida de la tecnología. Por el contrario, creo yo que si algo es claro es que las tecnologías digitales se entrelazan en todo lo que hacemos, y por lo tanto hacen falta maneras de entender su proceso de concretización. Es como re interesante. Hay un concepto que usan algunos filósofos actuales, que es hay uno que me gusta menos, que se llama cosmotécnica, que es la idea de cómo sería algo así como la mediación cultural y moral, tecnológica, que se incorpora a los distintos procesos culturales de cada civilización, digámoslo así. Entonces uno podría buscar cómo sería una cosmotécnica, no sé, inca, una cosmotécnica mapuche, no sé. Me parece que es poco fértil. O sea, el que desarrolla eso es un chino que hace la cosmotécnica china, es decir, cómo se incorpora la tecnología al pensamiento tradicional chino, el Tao, el Qi, bueno, esas cosas. No creo que eso valga como tal, pero sí un concepto también similar es el de tecnodiversidad. Hay tecnodiversidades porque hay distintas encarnaciones de la tecnología en las formas culturales específicas. Y por supuesto se transforman esas formas culturales, no es que hay que preservarlas, se transforman inmediatamente por el hecho del vínculo tecnológico. Lo que es una tecnodiversidad, y que está bueno que las haya, y cómo se constituyen de manera, ¿cómo decirlo?, favorable al desarrollo de formas culturales nuevas, de incorporaciones diversas en la tecnología, ¿no? Que no sea homogeneizante, sino todo lo contrario. Y eso es una posibilidad concreta de concretización de la tecnología y no de una tecnología abstracta. Por supuesto que la tendencia a la abstracción está sobre todo también contenida en la situación actual, donde 3 o 4 corporaciones high-tech configuran la mayor parte de los sistemas sociales asociados. Eso es un problema, claro, un problema político, ¿no? Político-tecnológico. Y por eso construir tecnodiversidad implica favorecer otras redes. Por supuesto, el software libre y la posibilidad de... El software libre es uno de los ejes, ¿no?, de eso, pero no el único, ¿no? Digo,
uno de los ejes de poder favorecer la participación completa en la producción de los propios ambientes tecnológicos. Bueno, muchísimas gracias, Javier, la verdad, por todas tus respuestas. Fue todo muy, muy interesante. Bueno, ahora sí, si queda el espacio para, no sé, comentar algo de lo próximo que se pueda venir, lo que quieras agregar. Bueno, creo que dije varias de las cosas. Yo creo que las tecnologías digitales, creo que no me acuerdo si lo enfaticé mucho en la charla, pero las tecnologías digitales no son una tecnología, ¿no? Transforman todas las tecnologías, ¿sí? No es que la tecnología digital es un núcleo tecnológico. Digo esto porque lo tuve en la discusión con la gente que estábamos pensando el tema de incluir ciencia de la computación en las escuelas. Fue una discusión áspera porque la gente que da educación tecnológica sintió que lo estaban desplazando. Bueno, igual los dos ministros que lo plantearon no están más, así que eso habrá que rebobinar y empezar de nuevo, me parece, que eran Salvarezza y Trota. Hay que volver a pensar eso, me parece fundamental que eso ocurra, que se enseñe ciencia de la computación o programación o distinto tipo de forma de ciudadanía digital desde las escuelas. Pero ya me perdí qué iba a decir con eso, pero... No pasa nada, Javi. Mirá. Bueno, sí, me fui con el tema de la discusión Sí, que no, tuvimos. pasa que está buenísimo porque como se puede debatir muchas cuestiones que son muy trascendentales hoy en día para nosotros, entonces como que es difícil. Pero la verdad es que estamos medio cortos ya con los tiempos, tenemos que seguir Bien, perfecto. avanzando. Bueno, dale. Ahí pasé por el chat general de Discord, lo que estuvimos hablando por privado, Javier, lo de tu charla Sí. TED, así que también te invitamos al canal de Buenísimo. Discord para que te metas y sigas debatiendo con la gente que quiera seguir charlando de todos estos temas y escucharte, que repito que es un placer enorme. Así que bueno, desde ya muchas gracias por participar, muchas gracias por dar tu tiempo a explicarnos y te esperamos para cuando todo sea presencial, para siguientes años, para cuando quieras venir, sos bienvenido, Javier. Muchísimas gracias por la invitación y realmente siempre un gusto poder compartir con las compañeras y compañeros de Rosario y estas jornadas que han sostenido y que han construido tanto tiempo y hecho por estudiantes. Es una maravilla lo que pueden hacer las distintas generaciones de esa facultad. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, nos vemos la próxima. ¿Acabas? Nos vemos la próxima. Chao. Adiós.